Bien, ahora vamos a ver una pequeña cápsula acerca de dos temas que nos quedan en el tintero, que es importante tenerlo en cuenta, que son más de segundo orden, pero vale la pena recordarlo, creo que es importante para este curso. Uno es política económica, de cómo funciona el comercio internacional, ¿ya? Tal como vimos en la parte anterior del curso, hay muchos aspectos que hay que considerar a la hora de exportar como empresa, ya sea la existencia de aranceles, ya sea específico a Ecuador, la existencia de subsidios, sobre todo, por ejemplo, subsidios agrícolas, en un caso muy interesante que vamos a ver en ese entonces, y también la existencia de cuotas que nos pueden afectar si queremos exportar más allá de la cierta cantidad que puede estar permitida en ciertos países. Así como, por ejemplo, la existencia de requerimientos de contenido local, por ejemplo, como sucede, por ejemplo, a la hora de exportar ciertos bienes a China, o de medidas antidumping, que a veces pueden ser utilizadas de forma no adecuada contra los países, ¿ya? Hay muchas razones por las cuales lo óptimo es que no haya aranceles ni subsidios. Ya vimos en la parte anterior del curso las razones teóricas por las cuales vimos el modelo más simple, y por muy simple que sea ese modelo, yo creo que explica bastante de las razones, de que evidentemente se genera pérdida de bienestar social cuando hay aranceles o cuando hay subsidios, ya sea en el caso de subsidios, que el monto de subsidios no compensa, digamos, el bienestar generado por más consumo, y en el caso de aranceles sucede exactamente al revés, ¿ya? Es cierto que el arancel restringe demasiado la cantidad consumida de un determinado bien, ¿ya? Sin embargo, en la vida real hay otras razones por las cuales los gobiernos utilizan en la práctica la política comercial, aranceles y subsidios, ya sea por razones políticas, la economía política, o argumentos a largo plazo. Es buena idea tenerlo en consideración, sobre todo porque no todos los países son como Chile, teniendo una política, digamos, de libre comercio o de tratado de libre comercio con todo el mundo y no tener ninguna clase de política. Entre los argumentos a favor de la intervención están la protección de empleos e industrias, ya sea para proteger la industria local ante la competencia externa, ¿ya? Esto es por razones políticas. Si ustedes protegen la industria local, es cierto, hay un perjuicio obviamente a los consumidores, pero obviamente se atrae a los trabajadores de votos, los votos de los trabajadores y empresas locales, lo que se llama, por ejemplo, el populismo industrial, ¿ya? Un ejemplo de esto es la industria automotriz, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos existen muchas políticas para proteger la industria local, la automotriz, la Chevrolet, la Ford, la Dodge, básicamente por razones de no pelearse con el sindicato United Auto Workers, que es el sindicato de armadores de automóviles más grande de Estados Unidos, y que obviamente moviliza muchos votos en estados clave. Otra razón es la seguridad nacional, ¿ya? No todas las industrias son iguales, y hay industrias que son importantes para la seguridad nacional, ¿ya? Un ejemplo de perogrullo que yo creo que es súper interesante es la industria de defensa, ¿ya? Por ejemplo, Chile tiene industrias de defensa como la FMAE, ENAER y ASMAR, ya sea para el ejército, fuerza aérea o la armada, ¿ya? ¿Cuál es el motivo de seguridad nacional? Por ejemplo, cuando fue la dictadura, el golpe militar de Pinochet en el 73, nosotros dependíamos mucho de las importaciones desde Estados Unidos a Europa. Sin embargo, por el mismo golpe, obviamente, ocasionó de que hubiese restricciones de venta de armas desde Estados Unidos, Europa, nuestros principales proveedores, al caso de Chile, ¿ya? Por la violación a los derechos humanos, etcétera. Y eso motivó la necesidad, entre otras cosas, de potenciar la industria local, la creación de armas locales, de refaccionar obviamente armas, que obviamente por razones de seguridad nacional, estábamos en peligro de guerra con Bolivia, Perú y Argentina en esa época, no podía ser dejado de lado a proveedores extranjeros que no estaban disponibles en ese momento. Otros argumentos que no usa un país, por ejemplo, chico como Chile, es el caso de la represalia. Por ejemplo, usar la política comercial como amenaza para abrir oportunidades comerciales por razones políticas, etcétera, ¿ya? Para proteger los derechos de autor, etcétera, ¿ya? Un ejemplo bien interesante es la guerra comercial de Estados Unidos con China o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, en el gobierno de Donald Trump, ¿ya? Ahí obviamente la amenaza era, oye, si no llegamos a acuerdo, te pongo castigo, ya sea altos aranceles y todo eso, ¿ya? Y básicamente utilizarlo como represalias, ¿ya? Hay un caso de perogrullo, que es el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba,
que es básicamente represalias, porque en los años 50, años 60, el gobierno cubano empezó a expropiar, digamos, sin indemnización a empresas americanas en Cuba, ¿ya? Otro es protección a los consumidores, por ejemplo, ante productos inseguros, por ejemplo, para los consumidores, ¿ya? Un ejemplo es la industria automotriz. La industria automotriz, por ejemplo, para vender automóviles en Europa, en general lo arman en Europa, y para vender automóviles en países de América Latina, lo arman en América Latina o en la India, o en países donde es más barato. ¿Por qué razón? Porque el lugar donde arman implica básicamente, probablemente si lo arman en la India, que el automóvil sea inseguro, obviamente, al menos para los estándares de la Unión Europea, no tanto para los estándares de acá en América Latina, ¿ya? Otro también es fortalecer los objetivos de política exterior. Ahí están las sanciones comerciales, por ejemplo, que Estados Unidos hace a Irán, Corea del Norte, a Cuba, ¿ya? Por razones de carácter de política exterior, ¿ya? Una debilidad de esto es que muchas veces mis socios comerciales pueden comerciar con mis enemigos, ¿ya? Y ahí obviamente el objetivo no es solamente sancionar a los países que se portan mal o que son una amenaza en cuanto a política exterior, sino que también decirle a mis socios comerciales, oye, no comercies con este compadre que es mi enemigo, ya que en algunos casos, sobre todo con los países aliados, resulta mucho, ¿ya? Y otro caso también es proteger los derechos humanos, es decir, utilizar la política comercial como fórmula de castigo para, por ejemplo, castigar violaciones de los derechos humanos. Un ejemplo es bien claro, por ejemplo, castigar las condiciones laborales de China como argumento para limitar el libre comercio, que dio origen en parte a la guerra comercial con Estados Unidos, ¿ya? Esos son los argumentos que podríamos llamar de carácter político, ¿ya? Chile no es un país que esté metida en esa grande líder, y está bien. Pero a veces nos toca comerciar, obviamente, y nos toca peleas entre países que utilizan la política comercial como instrumento de carácter político, ¿ya? Hay otros argumentos de carácter económico. Uno es el argumento de la industria naciente. Proteger a una industria con poca experiencia y le hace un alto nivel de costo de producción hasta que domine la tecnología y sea competitiva, es decir, aprenda a dominar la tecnología y disminuya sus costos unitarios, ¿ya? Desgraciadamente eso no pasa, ¿por qué razón? Porque básicamente el argumento de la industria naciente es como proteger al niño de forma incondicional hasta que cumpla 30 años y se queda de pecota en la casa, ¿ya? No tiene incentivos para aprender y desarrollar experiencia. Está muy cómodo con la protección. Por eso es una estrategia complicada. Y sí, un argumento a favor de la intervención es utilizarlo como estrategia para negociar tratados de libre comercio, ¿ya? Un ejemplo es Chile. Chile antes de los 80 optó por reducir aranceles de forma unilateral. Posteriormente opta por firmar tratados de libre comercio, y esto no es solamente por un tema de vocación por libre comercio, sino también por un tema de estrategia. Es decir, quiero obviamente el libre comercio, quiero disfrutar de los beneficios, pero quiero que el otro país también me abra sus fronteras. Entonces, ¿cómo lo hago? Obviamente con tratados de libre comercio, con negociaciones de estrategias comerciales, es decir, de tit for tat, es decir, compadre, yo a usted bajo mis aranceles para que entre sus productos, pero usted haga lo mismo. En eso consiste un tratado de libre comercio, ¿ya? También hay tratados de carácter multilateral, como por ejemplo lo es el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y todas las rondas como la de Uruguay y de Doha, que hace la Organización Mundial de Comercio, que son acuerdos globales para acordar un marco mínimo de libre comercio entre los países. Sin mencionar, por ejemplo, que la última ronda de Doha, que aún está vigente en negociaciones, está muy enfocada en vigilar los derechos de propiedad intelectual y eliminar los subsidios agrícolas. Obviamente no hay un acuerdo porque los países en desarrollo no son partidarios de limitar los derechos de propiedad intelectual, perdón, de respetar los derechos de propiedad intelectual, y los países desarrollados tienen enormes subsidios agrícolas para proteger su industria local, que son las ventajas comparativas de los países en desarrollo. El resultado principal es que efectivamente, producto de esto, es que los países, a pesar de que el libre comercio tiene ventajas, y ya vimos el modelo teórico, han decidido que la forma más razonable es agruparse en áreas comerciales, ¿ya? Delimitadas, obviamente, con países con ciertas similitudes o con cierta complementariedad, ya sea geográfica, de proximidad, etcétera, o de
o de cultura, etcétera, para poder negociar precisamente en conjunto. En el caso de América del Sur tenemos la Comunidad Andina y el Mercosur, con éxitos más o menos disímiles. Por eso Chile está ahí como aparte, no se asocia con ninguno de los dos y está por solo negociar tratado de libre comercio. Sin embargo, hay áreas comerciales que han sido exitosas, como el NAFTA de Estados Unidos, Canadá y México, y la Unión Europea, que su base es la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Libre Comercio de los países europeos. ¿Ya? Esa ha sido la pequeña cápsula del momento de hoy.